¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dos mentes brillantes, obsesionadas con los misterios más profundos del alma humana, se enfrentaran en una batalla silenciosa? No fue una simple discusión. Fue un conflicto que dividió algo mucho más profundo: el alma misma. Y lo que estaba en juego no era solo el entendimiento de la mente, sino el control del espíritu. Carl Jung y Sigmund Freud eran más que colegas. Fueron maestros, amigos y enemigos en la misma vida, dos hombres que compartieron ideas, sueños y teorías, pero también secretos oscuros y una visión radicalmente diferente de la existencia humana. Para uno, la mente era un universo vasto, lleno de símbolos sagrados, arquetipos y sombras esperando ser iluminadas. Para el otro, solo había deseos reprimidos, traumas y pulsiones animales. Una prisión invisible que controlaba cada uno de nuestros pensamientos. Pero, ¿qué fue lo que realmente los separó? ¿Fue solo una diferencia de opiniones? ¿O hubo algo más profundo, una verdad oculta que ninguno de ellos pudo aceptar? Freud, el padre del psicoanálisis, creía que nuestros impulsos más oscuros estaban enterrados en el subconsciente, como bestias dormidas esperando una oportunidad para liberarse. Sexo, miedo, agresión, eran las fuerzas que moldeaban nuestra existencia. Para él, el ser humano era una criatura dominada por sus deseos ocultos, una máquina biológica impulsada por fuerzas primitivas. No había espacio para el misticismo, la espiritualidad o los sueños proféticos, pero Jung veía algo más. Para él, el subconsciente no era una prisión, era un portal, un acceso a algo sagrado y misterioso. Jung creía en los símbolos que aparecían en nuestros sueños, en las visiones que cruzaban nuestra mente en momentos de soledad. Creía que el alma humana no era solo un campo de batalla entre deseos reprimidos, sino un vasto océano donde las profundidades más oscuras podían revelar luz. Y ahí fue donde comenzó la fractura. Freud temía perder el control de su teoría, de su reputación, pero Jung temía algo más profundo: que la humanidad jamás despertara a su verdadero potencial espiritual. Fue una guerra silenciosa, una ruptura que dividió más que sus caminos. Dividió la visión del mundo, el destino del alma humana. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Qué secreto los separó para siempre? Al principio, Jung y Freud eran inseparables. Su amistad era tan profunda como su deseo de comprender los misterios de la mente humana. Durante horas interminables, discutían sobre los sueños, los deseos reprimidos, los miedos ocultos. Para Freud, cada sueño era una ventana a los deseos más oscuros del ser humano. Pero para Jung, los sueños eran mucho más, eran un lenguaje secreto, un portal al alma, una conexión con algo más allá de lo visible. Pero esa amistad comenzó a agrietarse. Todo comenzó con una simple conversación. Una conversación que parecía ordinaria, pero que desencadenó una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Jung le habló a Freud sobre algo que había experimentado: una visión. No era solo un sueño, era una experiencia que había sacudido su alma. Una visión donde veía una ola de sangre inundando Europa. Para Jung, esa visión era una advertencia, una profecía. Pero para Freud, solo era una alucinación, una fantasía sin sentido. «Debes estar alucinando, Carl», dijo Freud con una sonrisa desdeñosa. «La mente es solo un reflejo de nuestros deseos reprimidos, nada más. No hay misticismo, no hay profecías, solo hay impulsos». Pero Jung no podía ignorarlo. Para él esas visiones eran más que simples imágenes. Eran mensajes del inconsciente colectivo, un concepto que Freud nunca aceptaría. Mientras Freud veía el subconsciente como una prisión oscura llena de deseos reprimidos, Jung lo veía como un océano de sabiduría, una conexión espiritual que unía a toda la humanidad. Entonces, ocurrió algo más. Jung comenzó a hablar de los arquetipos, esas figuras universales que aparecían en los mitos, en los sueños, en las leyendas de todas las culturas. Para él, estos arquetipos eran las huellas del alma,
los símbolos que revelaban la verdadera naturaleza del ser humano. Pero Freud rechazó la idea. Para él, todo tenía que tener una explicación lógica, racional. No había espacio para símbolos sagrados ni para el misticismo. La tensión entre ellos se hizo cada vez más evidente. Lo que antes era una conversación apasionada se convirtió en un campo de batalla intelectual. Freud comenzó a ver a Jung como una amenaza para su visión del psicoanálisis. Y Jung comenzó a ver a Freud como un tirano, un hombre atrapado en su propia sombra, incapaz de ver más allá de sus teorías. Las discusiones se volvieron amargas. Freud acusó a Jung de traicionar la ciencia, de dejarse llevar por supersticiones. Pero Jung sentía que Freud estaba traicionando algo mucho más profundo, el alma misma, hasta que llegó el día en que todo terminó. Una discusión final, una mirada de desprecio, una puerta que se cerró para siempre. Dos hombres que alguna vez fueron amigos, ahora eran enemigos. Pero lo que los separó no fue solo una diferencia de opinión, fue una fractura en su visión del mundo. Porque para Freud, el alma era solo una ilusión. Pero para Jung, era el portal hacia lo desconocido. Lo que Freud nunca entendió, lo que siempre rechazó, era que Jung veía más allá de la superficie. Mientras Freud se obsesionaba con los deseos reprimidos y los traumas infantiles, Jung exploraba algo más profundo, el alma misma. Y dentro de ese abismo espiritual, Jung descubrió algo que cambiaría su vida, algo que Freud nunca aceptaría. Fue en ese viaje hacia el interior de la psique que Jung se encontró con la sombra. Para él, la sombra era más que una simple represión de deseos oscuros. Era el reflejo de todo lo que negamos, de todo lo que rechazamos en nosotros mismos. Pero también era una puerta hacia el verdadero poder espiritual, porque lo que ocultamos, lo que tememos, es lo que contiene nuestra verdadera luz. Lo que no enfrentamos en nosotros mismos se convierte en nuestro destino, escribió Jung. Para él, esa frase no era solo una reflexión filosófica, era una advertencia. Cada vez que alguien reprimía su sombra, esa sombra crecía en silencio, envenenando su vida desde dentro. Freud nunca lo entendió. Para él, la oscuridad de la mente era solo una jaula, pero para Jung era el lugar donde nacía la transformación. Jung comenzó a explorar los arquetipos, esas figuras universales que aparecían en los sueños y mitos de todas las culturas. El sabio, el héroe, la madre, el destructor. Cada uno de ellos era un fragmento del alma humana, un reflejo de las fuerzas que habitaban en el subconsciente colectivo. Jung creía que estos arquetipos eran más que simples símbolos. Eran puertas hacia el conocimiento ancestral, hacia una sabiduría olvidada. Pero mientras Jung exploraba estos misterios, Freud se alejaba cada vez más. Para Freud, todo debía ser explicado por la ciencia, por la razón. Los sueños eran solo reflejos de deseos reprimidos. Las visiones eran fantasías sin sentido. No había espacio para el misterio, para lo espiritual. Fue entonces cuando Jung comenzó a hablar de la sincronicidad, una idea que enfureció a Freud. Según Jung, la sincronicidad era la prueba de que todo en el universo estaba conectado, que cada coincidencia significativa era una señal, una guía del destino. Freud lo rechazó inmediatamente. Supersticiones, Carl, pura superstición. Pero para Jung no era superstición, era la clave para entender el alma, porque cuando dos eventos coincidían de manera significativa, no era casualidad. Era una señal de que había un orden oculto, un propósito más allá de la lógica. Jung comenzó a enseñar estas ideas a sus alumnos, a sus seguidores, y Freud lo vio como una amenaza, no solo una amenaza para su teoría del psicoanálisis, sino una amenaza para su visión del mundo, porque si Jung tenía razón, entonces todo lo que Freud había construido estaba incompleto. La psique humana no era solo una máquina biológica llena de traumas reprimidos, era un universo lleno de símbolos, sombras y secretos esperando ser revelados. Fue entonces cuando Freud hizo su elección.
romper todos los lazos con Jung, sellar esa puerta, proteger su teoría y protegerse a sí mismo de la oscuridad que temía. Pero al hacerlo, también selló su propio destino, porque mientras Freud construía muros para protegerse del misterio, Jung se convertía en el explorador de lo desconocido. Freud cerró la puerta. Prefirió la seguridad de sus teorías, la lógica de la razón, el control absoluto de su visión. Para él, el alma humana era un laberinto de deseos reprimidos, un campo de batalla donde los impulsos oscuros luchaban por escapar. Pero al cerrar esa puerta, también selló su destino. Se convirtió en prisionero de su propio miedo. Jung, en cambio, eligió el abismo, eligió la incertidumbre, eligió enfrentar la sombra y explorar los misterios que Freud temía. Porque para Jung, el alma no era un campo de batalla, era un océano lleno de luz y oscuridad, de símbolos sagrados, de arquetipos que hablaban un lenguaje antiguo, un lenguaje que solo aquellos valientes podían entender. El conflicto entre Jung y Freud no fue solo una discusión entre dos hombres, fue un reflejo de una lucha mucho más profunda, una lucha que ocurre dentro de cada uno de nosotros, una lucha entre la razón y el misterio, entre el miedo y el despertar, una lucha entre la luz y la sombra. Pero aquí es donde muchos se equivocan, porque el verdadero poder no está en rechazar la sombra, sino en aceptarla. Jung lo sabía. Sabía que todo aquello que negamos, todo aquello que tememos, se convierte en nuestro maestro en la oscuridad. Porque es en la sombra donde encontramos nuestra luz. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué sombra estás ignorando en tu vida? ¿Qué parte de ti estás reprimiendo? ¿Qué miedo, qué deseo, qué sueño estás negando? Porque lo que niegas te controla y lo que aceptas te transforma. Jung y Freud eligieron caminos diferentes, pero su historia es un espejo que refleja la lucha de cada alma humana, porque todos tenemos una sombra, todos tenemos un conflicto interior, pero solo aquellos que se atreven a mirarlo descubren su verdadero poder. Y ahora, ¿te atreves a mirar en tu propia sombra? ¿Te atreves a explorar lo que ocultas, a aceptar lo que temes, a descubrir la luz que espera en la oscuridad? Si esta historia tocó algo en ti, si sentiste que alguna parte de tu alma resonó con estas palabras, entonces no ignores la señal. Suscríbete a este canal, porque aquí, en Iluminación Secreta, exploramos juntos los misterios del alma, enfrentamos la sombra y despertamos la luz.